Informa. Qué bueno que siguen con nosotros. Nos da mucho gusto saludar al senador Héctor Vasconcelos, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y hay un dato que nos llama la atención en su amplio currículum. Es militante fundador de Morena, pero nunca había militado antes en ningún partido político. Senador Héctor Vasconcelos, muy buenas tardes. Quisiéramos empezar por preguntarte: el presidente López Obrador tuvo su primer viaje internacional de un día. Fue un viaje que aparentemente tuvo pues un muy buen resultado. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es, en tu opinión, el resultado de esta visita de trabajo que duró apenas unas horas, teniendo como marco el TEMEC y pues subrayándose la intención del viaje por parte del presidente López Obrador? Es decir, a él le interesaba el TEMEC y la economía de México. Sí, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. En efecto, sobre este viaje se pueden decir muchas cosas, y la verdad es que sobre cualquier encuentro entre jefes de Estado, solo el tiempo transcurrido nos da una idea ya más precisa de cuáles fueron los resultados. Ahora, antes de hacer cualquier comentario, quisiera hacer una precisión. Yo estoy hablando ahora aquí en este programa como senador de la República, pero no necesariamente en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque en esa comisión están representados muchos políticos de oposición, desde luego, de modo que yo no podría hablar por ellos, en nombre de ellos, ¿no? Lo que diga yo aquí, pues es a título personal, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la visita, sí, ya en el tiempo, en las próximas semanas y meses, vamos a tener una idea más clara, en balance de cómo ocurrieron las cosas, pero yo diría que como una primera lectura a 24 horas de los acontecimientos, fue una visita muy exitosa, por muchas razones, pero mencionaré 2 o 3 elementos que me vienen a la mente. Desde luego, simbólicamente, esta visita señaló el inicio de la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que en los hechos ya estaba surtiendo efectos desde el día primero, pero simbólicamente se echa a andar ayer. Ahora, yo hubiera preferido, desde luego, que estuviera presente el primer ministro de Canadá, pues puesto que se trata de un acuerdo tripartita, y esto no hay que perderlo de vista en ningún momento, pero pues desde luego el primer ministro canadiense tendrá sus motivos para no haber estado presente ayer. De cualquier manera, el tratado es un hecho, y un hecho muy importante para la economía mexicana, sobre todo porque en el contexto actual de los problemas económicos que han acompañado a la inmensa pandemia que el mundo entero está sufriendo, es muy importante reactivar la economía mexicana, y para eso el nuevo tratado yo creo que va a ser un elemento muy importante. Es decir, para reactivar, por ejemplo, la inversión del sector privado, tanto nacional como extranjero, en la economía mexicana, porque tenemos que salir del bache pues muy considerable en que nos ha metido la pandemia, ¿no? En relación, senador Héctor Vasconcelos, a otras visitas de presidentes de México a presidentes de Estados Unidos, ¿cuál sería la diferencia más importante entre la visita que se tuvo ayer? Sí, qué bueno que se mencione la visita de ayer en el contexto de las demás visitas o de los encuentros entre jefes de Estado mexicano y norteamericano que han ocurrido. Esa tradición de encuentros se remonta nada menos que a más de un siglo, a la primera visita el primer encuentro entre el presidente Díaz y el presidente Taft, antes de la Revolución Mexicana. Entonces hay que enmarcar lo ocurrido ayer en esa tradición de que prácticamente todos los jefes de Estado mexicanos
ciertamente todos desde el general Ávila Camacho han tenido este tipo de encuentros. Ahora, el de ayer se singulariza, entre otras muchas razones, porque había habido un mal ambiente, yo diría, por parte de la opinión pública, en el sentido de que la opinión pública mexicana ha recogido en los últimos años las expresiones, diría yo que muy poco afortunadas, del presidente Trump respecto a México, y estas fueron revertidas ayer, cuando en su discurso en el Rose Garden, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente Trump hizo elogios muy señalados a los mexicanos en general y a las contribuciones que los mexicanos han hecho a los Estados Unidos. Señaló toda suerte de disciplina. Bueno. Sí, aquí estamos, perdón, aquí estamos. Algún problema en el audio en la cabina, pero continuamos, senador Héctor Vasconcelos. Pensé que se había cortado por un ruido. Entonces, adelante. Todos fuimos testigos de que ayer el presidente Trump no solo elogió a los mexicanos en abstracto, sino que elogió la aportación que los mexicanos han hecho a los más diversos aspectos de la vida norteamericana. Eso es un cambio en el discurso del presidente Trump que es evidente que hay que señalar. Ahora, ¿qué vaya a pasar en los próximos 4 meses que faltan para la elección presidencial norteamericana? Pues es impredecible un tanto, porque conocemos que las motivaciones electorales internas de los Estados Unidos pueden determinar situaciones imprevisibles el día de hoy, ¿no? Senador Héctor Vasconcelos, me gustaría regresar después del corte con una percepción acerca de lo que has mencionado sobre la opinión pública en relación a esta reunión. Se dijo de todo, desde los medios que son adversos al actual gobierno, sí, que México sería humillado. Se dijo también que era de alto riesgo la reunión y que esto nos pondría en mal con los demócratas en caso de que ganara la elección Joe Biden, hoy por hoy, con 10 puntos de diferencia sobre Donald Trump. Pero quisiera regresar con esto inmediatamente después del corte. Si nos permites unos momentos, estamos en A Barlovento Informa. Claro que sí. Estamos en A Barlovento Informa conversando con el senador Héctor Vasconcelos y le preguntábamos sobre el papel de la oposición y la expectativa que quería conseguir aparentemente de que no fuera al viaje el presidente López Obrador porque temían que fuera exitosa. ¿Y por qué lo temían? Porque se había tejido una buena relación entre ambos mandatarios. ¿Cuál es la opinión, Héctor, en este caso? Sí, me gustaría abordar lo que planteabas antes del corte, de cuál puede ser la reacción de los demócratas y en concreto de Joe Biden ante esta visita. Adelante. Yo tuve el privilegio de acompañar al entonces candidato a la presidencia, López Obrador, en 2012, a un encuentro con el entonces vicepresidente Biden. Él vino a México, se entrevistó en ese momento con todos los candidatos a la presidencia y, como digo, estuve presente en la reunión entre él y el licenciado López Obrador. Les puedo asegurar que establecieron una muy buena comunicación. Si mal no recuerdo, la entrevista estaba programada para durar media hora y se prolongó por 45, 50 minutos. Y al final yo percibí que no solamente se habían entendido muy bien, sino que se había creado una corriente de franca simpatía. Acabaron incluso haciendo bromas, en fin. De modo que yo creo que el señor Biden conoce ya muy bien al licenciado López Obrador. Además, Biden es un hombre con toda la experiencia del mundo, ha visto todo y él seguramente comprende que lo que ocurrió ayer fue una visita entre dos jefes de Estado, lo cual es normal, como ya decíamos. Se ha tratado de hacer una analogía con la situación hace 4 años,
cuando se invitó al entonces candidato Trump a venir a México, pero realmente no hay ninguna analogía posible. En aquella ocasión, hace 4 años, se estaba invitando a un candidato a la presidencia. Hoy el encuentro fue entre 2 jefes de Estado. Claro, uno de ellos, el señor Trump, es a la vez de nueva cuenta candidato para la presidencia, pero eso es una cuestión secundaria. Ante todo, hoy día es el jefe del Estado norteamericano que se encuentra con el jefe del Estado mexicano. Yo estoy seguro que si alguien entiende estas cosas es el señor Biden, y como digo, ya se conocen, se tienen, yo diría que simpatía y entendimiento, de manera que no creo que hayamos incurrido en un riesgo desde ese punto de vista. Uh-huh. Y sobre la manera que ha estado actuando la oposición, ¿cuál sería la opinión? Y además, preguntar si tú coincides con quienes han dicho que el presidente se regresa sin acuerdos y sin compromisos. Preguntarte también si, como se ha manejado, la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tendría algo que ver con algún tipo de acuerdo. A ver, la oposición es la oposición, ¿no? Ellos siempre van a estar en contra de cualquier cosa que haga el actual gobierno, y en cierta medida pues esa es su función, como lo dice también el presidente López Obrador. Para eso son oposición, y yo diría que una oposición hasta eso bastante pobre. Pero en fin, en cuanto a lo de ayer, desde luego ellos van a criticar todo, que vino sin ningún acuerdo. Bueno, les parece poco el TEMEC. Creo que pocos acuerdos pueden ser tan significativos para la vida económica del país como esto, que es cierto, se ha venido trabajando durante mucho tiempo, pero que ya es una realidad y es un hecho. Ahora, yo no veo una relación directa, yo no tengo ninguna información que me haga pensar que la detención del señor Duarte tuvo que ver con la visita. Es un proceso que se había echado a andar hace muchísimo tiempo. El gobierno de Chihuahua, entiendo yo, viene promoviendo esto hace años, y finalmente se le detuvo a este señor, como se detuvo al otro exgobernador Duarte, como se ha hecho con el señor Lozoya, y seguramente vendrán otros casos similares. Entonces, me parece que estas detenciones son parte del proceso de lucha contra la corrupción que se ha puesto en marcha desde el día 1 de diciembre del 2018, cuando inició esta administración. Vimos en el discurso la actitud del presidente, muy cordial, el presidente de México, igual que el de Estados Unidos, pero en el caso de López Obrador, muy cordial, muy cálida la reunión. Sin embargo, el presidente López Obrador no dejó pasar por alto el mencionar, por ejemplo, algunos agravios del pasado, o el mencionar lo que afirmó George Washington en el sentido de que las naciones no deben aprovecharse de otras. Uno entendería que en una reunión de este tipo, de esta naturaleza, pues se tendrían que haber eludido ciertos temas incómodos. Por ejemplo, el muro, los Dreamers, el DACA. ¿Cuál es tu opinión? Sí, esta cuestión de haberse referido el presidente López Obrador a hechos históricos del pasado, pues es una cosa muy suya. Él todo el tiempo ve los asuntos en una perspectiva histórica de muy amplio plazo. Yo personalmente concuerdo absolutamente en eso, porque yo también tiendo a ver todo en un contexto histórico, de manera que me pareció muy bien y además muy típico de él que haga estas referencias históricas, porque entonces se ponen las cosas en su contexto. En efecto, el presidente López Obrador recordó que hay agravios del pasado, también mencionó diferencias ideológicas entre él y el presidente Trump al inicio de su discurso de la mañana. En fin, él estuvo hablando desde la postura que ha tenido siempre y que él representa, ¿no? Ahora, eso no, estos agravios, estas situaciones del pasado, y a veces incluso del pasado reciente, pues no impiden afortunadamente que se llegue a acuerdos que benefician a los 3 países. Y eso es lo que estuvo en juego ayer, señalar
que a pesar de las diferencias, a pesar de las condiciones históricas, de las reminiscencias históricas, podemos llegar a acuerdos cuando eso conviene a los tres países, y en el caso de México, pues yo creo que ahí sí creo que hay una mayoría de opiniones en el sentido de que este tratado es benéfico. Tan es así que la semana pasada, en la última reunión de Comisiones Unidas, la Comisión de Relaciones Exteriores, la de América del Norte y la de Medio Ambiente del Senado, las modificaciones a la legislación interna mexicana y el acuerdo de cooperación ambiental fueron aprobados por unanimidad en comisiones. Después ya en el Pleno hubo unos cuantos votos disidentes, me parece que, si recuerdo bien, un par de abstenciones, pero en comisiones el acuerdo de cooperación ambiental, por ejemplo, fue aprobado por unanimidad, de modo que eso es de lo que se trataba ayer desde mi punto de vista. Senador Héctor Vasconcelos, para terminar, hubo un intercambio de debates, lo que nos puede hacer pensar que se privilegió en esta reunión las coincidencias sobre las diferencias. Y mi pregunta en concreto sería si en este caso hubo el triunfo de la diplomacia en esta reunión, y por otra parte saber si a ti en lo personal te sorprendió el Donald Trump que vimos ayer como un anfitrión sumamente cálido con el presidente López Obrador. Sí, lo primero que decías, en efecto, en la reunión se privilegiaron la cordialidad y la falta de la ausencia de rispidez sobre las diferencias que, sin embargo, también fueron señaladas, como ya dijimos. Ahora, yo creo que allí en la Secretaría de Relaciones, el canciller Ebrard hicieron un muy buen trabajo de planeación para que la reunión se llevara a cabo sin ninguna aspereza. Y claro que me sorprendió el cambio de tono y de discurso del presidente Trump, sobre todo en referencia a los mexicanos en Estados Unidos, porque respecto del presidente López Obrador, pues ya había tenido expresiones de mucho aprecio el presidente Trump, pero esta vez fue más allá y habló de las cualidades de los mexicanos y de sus contribuciones a la vida norteamericana. Eso francamente a mí me sorprendió y me dio mucho gusto. Ojalá que él sostenga ese discurso a lo largo de su campaña electoral, y me imagino que no va a ser fácil para él desdecirse de lo que manifestó el día de ayer. Desde luego, pero fíjate, tú tocas el tema de los migrantes, sí, tan importante porque pareció que lo que quería Donald Trump de una manera muy sutil, digamos, corregir esas declaraciones desafortunadas del pasado. Sí, parecería que así fue. Como digo, ojalá que sostenga esta nueva postura y que no por razones electorales en los próximos meses vuelva a caer en apreciaciones y críticas completamente injustas hacia los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que tanto aportan a la economía norteamericana, ¿no? Ojalá se sostenga ese discurso. ¿Coincides con lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo en el sentido de que es una visita histórica? Sí, ahora ese es un término pues que se ha usado, diría yo, con demasiada frecuencia, ¿no? Todos los encuentros entre jefes de Estado de México y Estados Unidos de alguna manera en su momento son muy importantes. Ahora, lo que dijo el licenciado, mi querido amigo, el licenciado Muñoz Ledo, de que se volvió a poner la banda presidencial, ahí sí yo no estoy de acuerdo, porque yo diría que nunca se la había quitado. Él actúa siempre con la banda presidencial sobre su pecho. Senador Héctor Vasconcelos, qué gusto que hayas estado aquí con nosotros, escucharte en A Barlovento Informa. Muy amable, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. Hasta luego. El senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, pero como bien lo precisó, habló a título personal.
como senador, no como el presidente de esa comisión. Tenemos un corte y regresamos con mi compañera Lulú Piña Soria aquí a Barlovento Informa.